Hola, introductores e introductoras, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso de donde me estés escuchando y a qué hora me estés escuchando. Me da muchísimo gusto saludarte otra vez. Recuerda que esto es el podcast de Introduciéndonos. No me escuches a mí, pero quizás piénsalo. Y bueno, en este episodio quisiera hablar de un tema, antes que nada. Ojalá y le estén pasando rico en donde en donde me estén escuchando. Yo no sé si vas al trabajo, si lo estás escuchando de noche o si lo estás escuchando en el trabajo, lo que sea. Espero y estés teniendo un gran día o hayas tenido un gran día. Te agradezco muchísimo el apoyo que me estás dando. Te agradezco que lo estés escuchando en este podcast. Y hoy me gustaría venir con un tema, hablar sobre la moralidad, la doble moral y la incongruencia o la congruencia que tenemos. Alcanzar la congruencia es demasiado importante, pero es demasiado costoso. Y costoso no hablo en un sentido monetario, sino costoso hablo de demasiada energía, demasiada empatía, demasiado amor propio, demasiado autoconocimiento, demasiada disciplina, demasiados valores, demasiados principios. Eso es lo que necesitamos para alcanzar la congruencia. ¿Podemos los seres humanos alcanzar el 100% de la congruencia? Por supuesto que no, porque eso te convertiría en un dios. Pero a ver, tampoco es que entonces todo el tiempo seamos incongruentes, porque eso tiene que ver un poco con nuestros principios. Cuando conoces a una persona, lo más importante para mí al menos es saber cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Y no preguntárselos directamente, porque cualquiera te puede hablar y te puede decir misa y te puede decir muchísimas cosas padrísimas, porque todo al final nos estamos vendiendo, ¿no? Siempre nos estamos vendiendo con otras personas. Cuando nos presentamos, no nos presentamos con la peor carta, no nos presentamos con la peor imagen. Realmente lo hacemos realzando todas nuestras buenas características que tenemos. Sin embargo, evidentemente, este tipo de cosas, para alcanzar la congruencia, tenemos que eliminar todas esas capas, tenemos que eliminar todas esas máscaras que quizás nos ponemos. Y un claro ejemplo sobre la congruencia, y voy a hablar y voy a tocar un tema muy importante. No sé si ustedes alguna vez han entrado a este tipo de aplicaciones de citas para conocer personas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Facebook Parejas, como es el caso de Tinder, como es el caso de muchas otras aplicaciones. Pero voy a tomar ese tipo de esos dos ejemplos, ¿ok? Creo que son las más conocidas. Vamos a hablar primero de Tinder. Tinder es una aplicación que como que ya se hizo un ancla. ¿Qué es un ancla en programación lingüística? Algo que, una palabra que tú dices y denota algo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Coca-Cola, quizás tu cerebro piense en el color, en la palabra, en el refresco, en el sonido del gas, en el sabor, etc. Eso es un anclaje, ¿ok? Todas las personas tenemos anclajes. En fin, el anclaje para la palabra Tinder muchas veces tiene que ver con el sexo, ¿no? ¿Cuántas personas, si tú le dices, no, es que yo utilizo Tinder, entonces lo ven como algo malo o lo ven como que solo quieres sexo? Y realmente el motivo de Tinder es una aplicación para conocer personas. ¿Para qué? Bueno, diferente. Pero ¿por qué ahora se traduce en sexo? Y te voy a decir por qué. Porque Tinder o Facebook Parejas o todas esas aplicaciones de citas eliminan una gran barrera social. Elimina el moralismo social. ¿Qué significa esto? Cuando tú conoces a una persona físicamente, o sea, face to face, cara a cara, no en persona. Cuando tú conoces a una persona, no llegas y le dices, oye, ¿quieres sexo? No llegas y te bajas los pantalones para enseñarle tus partes, ¿ok? No llegas y le dices, vamos a coger, ¿ok? Porque eso sería socialmente irresponsable e irrespetuoso, ¿no? Cualquiera te batearía si hicieras eso. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones para parejas, o bueno, para citas, elimina esa barrera social. Y entonces sí es aceptado o sí es más cotidiano y es más normal que las personas te demuestren sus intereses genuinos. Nada más que en persona no lo hacemos porque está esta barrera social. Pero a través de internet no existe. Para algunas personas sí,
Yo no digo que al 100%, pero para otras no, la mayoría no. Entonces, cuando tú te metes a este tipo de aplicaciones, lo primero que encuentras son personas que quieren tener relaciones sexuales o que simplemente están por el morbo. Y entonces yo conozco a muchísimas mujeres que a lo mejor han estado en este tipo de aplicaciones y me dicen, siempre me llegan mensajes sobre o a veces ni siquiera mensaje, a veces ya una dick pic, ¿no? Ya una foto íntima o lo que sea, provocando luego, ¿no? Hay personas que sí responden a esto, es decir, que hay personas que le siguen el juego, hay personas que matan, apagan la flamita para el calenturiento que esté por ahí y los bloquean simplemente o les contestan que asco o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces es muy fácil porque simplemente deslizas a la derecha y continúas con la otra persona y con la otra persona y con la otra persona y a ver quién chingaos cae. Eso es lo que pasa. Eliminas la barrera social. ¿Sí me explico? El filtro moral que tenemos que hacer cuando conocemos a una persona. Ahora, si lo trasladamos a esto, ¿cuántas personas? Imagínate que una persona X, perdón, una persona X entra a una aplicación, vamos a decir Tinder, entra a Tinder y empieza a likear a muchas mujeres, ¿no? Esta persona vamos a poner que es hombre y empieza a likear a muchas mujeres y en el momento en que ya hicieron match con una persona, porque acuérdense que cuando haces match pues es cuando ya puedes iniciar una conversación, antes no, simplemente ves sus fotos o su información o lo que sea que haya publicado esa persona, con que su perfil lo ves, ¿no? Pero bueno, el punto es que hacen un match. Y esta persona, este hombre, vamos a ponerle el nombre de Pancracio. No creo que alguien se llame Pancracio para no chingar a nadie. Porque si digo un nombre, luego van a estar diciendo que es X persona, se conoce a esa persona. Pero bueno, el punto es que Pancracio hace match con una mujer que se va a llamar Pancracia. Una vez que hacen match, Pancracio lo que hace es que le manda una foto de su miembro, ¿ok? A Pancracia. Y Pancracia, pues lo bloquea luego, ¿no? Pancracia no quiere ese tipo de conversaciones y entonces lo bloquea. Luego Pancracio se sale de su celular de Tinder y va a una fiesta. Y conoce a una persona, conoce a otra Pancracia, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de Panchatras. Pancha. Vamos a ponerle el nombre de Pancha. Sí, me suena, me gusta. Pero bueno, vamos a ponerle el nombre de Pancha, ¿ok? Entonces va a una fiesta, Pancracio, y conoce a Pancha. Pero con Pancha no va a agarrar y se va a bajar los pantalones y le va a enseñar su miembro. Lo que va a hacer es que va a empezar a platicar y va a empezar a venderse y va a empezar a decirle todo lo que quiere oír Pancha. Es decir, yo soy un hombre bueno y carismático y trabajador y 20,000 cosas. Y le va a empezar a echar un discurso socialmente bien visto, ¿ok? Y entonces Pancha empieza a caer. Pero Pancracio no quiere a Pancha. Pancracio lo que quiere es tener sexo, como lo hizo con Pancracia en Tinder. Nada, es que no le resultó. Entonces empieza a echarle todo un verbo, que es lo que conocemos como verbo. Y empieza a echarle todo un verbo y se liga a Pancha. Se la lleva a la cama, tienen relaciones íntimas y después la bloquea o la deja ir o simplemente hace sentir a Pancha que la acaba de utilizar. Pancha se le rompe el corazón y Pancha empieza a decir, ¿por qué si él no era así? Realmente él no era así, él siempre fue así. Pero existe un enorme discurso social bien visto que nos oculta realmente las intenciones reales de lo que tienen las personas. Oye, pero no fue culpa de Pancha, realmente el otro... Pancracio le estuvo mintiendo y le estuvo echando un choro mareador, ¿no? Un verbo que hizo caer a Pancha. Es correcto, eso pasó. Sin embargo, yo te doy un tip le daría un tip a Pancha. Si tú eres Pancha, te doy un tip. Lo que tienes que hacer siempre es tener la premisa en tu mente de que una persona que echa demasiado verbo, una persona más bien que echa el verbo y que empieza a adornarse y 20,000 cosas, las personas que tiran mucho verbo es porque no tienen nada que ofrecer, porque tienen que estar habla, dando un discurso positivo de sí mismos porque no pueden reflejarlo ni demostrarlo de ninguna manera.
¿Sí me explico? Es como si vendieras un producto. El vendedor de un producto que es malísimo tiene que adornarlo con 20,000 palabras para que no vean lo malísimo que es su producto. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Ahora, ya vieron cómo Pancracio actúa de diferente manera tanto en Tinder como en la vida real. Bueno, porque en Tinder eliminas ese tipo de sesgo social, ese tipo de malla, de barrera, de filtro que tenemos que tener con las otras personas para no ser directos. Y a ver, digo que tenemos que tener por la presión social, porque recuerden que nosotros podemos hacer, pues, ¿cómo les diré? Tenemos nuestro propio criterio y entonces nosotros podemos realmente decidir si queremos tenerlo o no. Yo no digo que todas las personas son como Pancracio, que echan un verbo y en realidad tienes unas malas intenciones. Pero sí te digo esa premisa, las personas que tiran demasiado verbo, seas hombre o seas mujer, es porque no tienes nada bueno que ofrecer y porque no tienes nada que demostrar o no puedes demostrar algo ni fundamentar con hechos lo que estás diciendo con palabras. Y eso tiene que ver con la congruencia. Y hace rato en un principio yo les decía, este capítulo va a tratar sobre la congruencia. Entonces, ¿cómo llegamos a ese tipo de congruencia? Bueno, simplemente conociéndonos y siendo demasiado empáticos con la sociedad. Yo tengo una frase que dice, si las personas, perdón, dice, si el dolor emocional que causan otras personas se viera físicamente, o sea, si se reflejara, por ejemplo, en moretones o en heridas físicas, el romper un corazón sería un delito y muchas personas estarían en la cárcel. Pero como no lo es, que obviamente ahora ya le llamamos violencia psicológica, pero violencia psicológica como que tiene que ver ya como a un grado extremo, ¿no? Un grado de gritos, un grado de sobajación, de hacer menos a otra persona, etc. Pero realmente es muy fácil romper un corazón. ¿Cómo rompes un corazón? Pues cuando no eres congruente, cuando no hablas directamente con las personas, cuando no les dices verdaderamente tus intenciones, cuando tienes que acudir a otro tipo de situaciones para poder ser alguien, para demostrar ser alguien. Y yo te doy ese consejo porque muchas mujeres que yo conozco, amigas, familia, conocidas, lo que sea, realmente yo veo cuántas personas andan con verdaderos patanes. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues porque generalmente es fácil que un hombre pueda echar demasiado verbo. Y a ver, vuelvo a lo mismo. Esto pasa con hombres o mujeres, pero simplemente estoy agarrando este tipo de ejemplo, ¿sale? Para que no piensen que así yo digo que solo son los hombres o que solo son las mujeres. No es cierto. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, repito, ¿ok? Pero bueno, síganme en este ejemplo. Entonces, yo conozco a demasiadas mujeres que terminan con patanes, o sea, terminan, a lo que voy es que están o caen en una relación con verdaderos patanes y luego están llorando y luego están sufriendo y luego se preguntan por qué si él no era así. Es que al principio él no era así, porque al principio recuerdas esta malla social donde dices, por Dios, o sea, tienes que entablar demasiado verbo para estar ocultando realmente lo que tus intenciones reales, ¿no? Y yo no digo que las intenciones reales de querer tener sexo o intimar con una persona sean malas, simplemente sé directo, no tienes que decirle a alguien que te quieres casar con esa persona para poder tener sexo, simplemente sé directo, y si la otra persona lo acepta o no lo acepta, bueno, no pasa nada. Te darías una gran idea realmente que hay demasiadas personas allá afuera que si les fueras directo o directa, realmente sí aceptarían, porque hay muchas personas hoy en día que lo que buscan es simplemente pasar un buen rato. Y vuelvo a lo mismo, o sea, eso no significa que sea algo malo, no tiene nada malo. Lo que tiene de malo es cuando engañas a una persona ocultando tus verdaderas intenciones. Eso sí es malo. Pero bueno, el punto es que cuando tiran demasiado verbo, pues empiezan a ocultar ese tipo de cosas. Y entonces estas personas, estas mujeres que yo conozco, terminan con esos patanes en una relación y después terminan con el corazón roto y después terminan con 20,000 broncas emocionales y después terminan con 20,000 pedos emocionales. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque simplemente lo que están haciendo es
escuchar lo que quieren. O sea, estás escuchando esas palabras que embellecen y dan dulzura al oído y al cerebro, pero no estás viendo la realidad. Y la realidad tiene, por eso en un principio te decía, tienes que fijarte en los principios y en los valores y no preguntarle a la otra persona, oye, ¿tú qué crees? Un principio y un valor no es ver reflejado en cómo trata su familia, porque tú no sabes también en qué ha vivido y cuál es su pasado, ¿no? Si lo sabes, pues quizás lo entenderías, pero si no lo sabes, no puedes juzgar por ello. Imagínate que estás en una relación y descubres que tu pareja, tu novio, si es hombre, eh, ves que no se lleva tan bien con su mamá y no la trata quizás con tanta elocuencia y con tanto amor, ¿verdad? Y tú tienes esa creencia de decir, si trata mal a su mamá o si no está tan apegado y tonto, significa que es una mala persona. Pero imagínate que en la infancia su mamá lo golpeaba todo el tiempo y obviamente le generó este distanciamiento emocional a ver, ni siquiera es rencor u odio, pero tampoco va a correr a abrazarla. Y lo estás juzgando por algo que ni siquiera conoces. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, no podemos juzgar algo que ni siquiera conocemos. Entonces, ¿cómo puedes observar los principios y valores de una persona? Bueno, fíjate en lo que siempre es constante y se mantiene. Por ejemplo, una persona cualquiera te puede decir, es que yo soy honesto y yo soy, siempre digo la verdad. Pero te lo está diciendo a ti, pero realmente miente en su trabajo, realmente miente con su familia, miente con otras personas. ¿Realmente crees que es honesto o simplemente es honesto por elección, cuando le conviene? ¿Sí me explico? Si una persona te dice, yo soy respetuoso o soy respetuosa, y lo único que hace es respetarte a ti, pero no respeta a su familia, no respeta a los amigos, no respeta al prójimo, no respeta a los meseros cuando va a un restaurante, no respeta a las otras personas, no respeta nada de eso, ¿tú crees que es una persona respetuosa? Claro que no, simplemente lo hace por conveniencia hacia ti. Ese es el punto. Cuando es un principio, no cambia. El principio siempre estás actuando así, no importa el ambiente donde estés ni las circunstancias donde estés. Siempre actúas así, correctamente, a tu principio. Y no vas a dejar que nada ni nadie te lo quite. Si vas a un trabajo y tú dices, mi principio es que jamás voy a dejar que me denigren, no lo haces ni con tu familia. No permites que te denigre tu familia, ni tus amigos, ni ninguna persona X que no conozcas. No lo permites en el trabajo, no lo permites en ningún sentido. Y obviamente, por lo tanto, tú tampoco lo haces. Y ese tipo es la congruencia. Por eso cuando están en una relación, siempre fíjense en los principios. En qué no cambia, en qué es constante todo el tiempo la otra persona. No solo en unas cosas, o cuando le conviene, sino en qué es constante todo el tiempo. Yo he tenido parejas, por ejemplo, que a mí me dicen, no, es que yo soy una persona muy leal, muy honesta, a mí me gusta que me sean honestas, etc. Y de pronto descubres o he descubierto que esas parejas le mienten a su familia, mienten a sus amigas, mienten a conocidos, etcétera. Y luego te preguntas, ¿qué a mí me haría especial que no me mintiera? Porque me quiere. Entonces, cuando me deje de querer o cuando haya algo que impida ese cariño, entonces va a ser esa persona. O sea, va a ser quien es. Y es una persona que no es honesta. ¿Sí me explico? En fin, las relaciones de pareja creo que tiene que ver con muchísimas cosas, pero este simplemente es un tip. Pero bueno, quizás a mí no me escuches, pero piénsalo. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Me dio muchísimo gusto platicar con todos ustedes. Si quieres comentar algo, pues déjalo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes, en Instagram como Víctor Carrión F, en Facebook como Introduciéndonos. En mi podcast lo puedes encontrar como Introduciéndonos. Y también en Twitter me puedes encontrar como Víctor Carrión F. Puedes dejar cualquier comentario. Si te gustó, suscríbete, comparte, dale like. Y como siempre te digo, ahí nos estamos introduciendo.